vamos a ver análisis de microempresas, de medianas, de gran empresa, que es generalmente cómo se mueve todo lo que es el país, ¿no? Aquí no hay un 100% de gran empresa, ¿no? Empresas grandes, hay de todo, hay de todo. Entonces vamos a ver, a tratar de abarcar todo, chicos. Pedrazas Buenos días. va a estar dentro de uno de esos tres rubros, ¿ya? Y un plus, si nos da tiempo, vamos a hacer un análisis ya del modo bancario, cómo se hace, ¿no? La evaluación, el análisis de información, el cruce de variables, que no sé, a ver, ¿cuántos de aquí les gustaría, por ejemplo, trabajar en banca? O que están trabajando, tal vez puede ser, porque, por ejemplo, mi otro módulo que yo estaba dando era casi todos, porque era el módulo en entidades financieras, ¿no? Puede que este sea más global, como dices. Entonces va a ser un plus para que vean cómo se determina la capacidad de pago en el tema bancario, si es que nos abarca el tiempo, siempre y cuando, ¿no? Pero de que vamos a ver las tres áreas o tres rubros, sí lo vamos a ver en servicio, comercio y producción industrial, digamos. Ok. Listo, gracias. ¿Alguien más, tal vez, que me falte conocer o que haya faltado para la presentación? Creo que ya están todos, ¿no? Ya está. Bien, chicos, muy bien, concluido eso. Me alegra mucho, ustedes son un grupo muy proactivo, un grupo, se ve que son muy dinámicos, con muchas ganas de aprender. Eso me entusiasma mucho a mí, porque es diferente, ¿no? Hay grupos que son más calladitos, más como que ya, que pasa el módulo y ya, digamos. Me alegra mucho de estar aquí, tenerlos como alumnos. Vamos a empezar con algo de repaso general o repaso global para que podamos refrescar un poco la memoria, ¿ya? Vamos a refrescar conceptos, ideas o de dónde parte la importancia del tema de los análisis, a ver. Y vamos a, aquí está. Ya posteriormente yo les voy a ir subiendo información, prácticas, en realidad, ¿no? Antes de que me olvide, la forma de análisis, o perdón, la forma de evaluación va a ser de la siguiente manera. Ya. Primero, yo en cada caso práctico que llevemos, les voy a subir una práctica a la plataforma para que ustedes la resuelvan, ¿ya? Vamos a subir, eso va a ser una ponderación por lo menos de de un 80%, ¿ya? Y como trabajo final, o como punto final, o la otra parte del porcentaje, ese 20%, yo les voy a dar un caso, ¿ya? Y el caso va a ser por sorteo, tanto servicio, producción o comercio, y vamos a sortear, ¿ya? Al que le toque servicio, al que le toque comercio, yo les voy a indicar y me van a subir ese como trabajo final y eso va a ser el 100% de la ponderación o la práctica para la nota, ¿ok? Sí, vamos a trabajar. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Vamos a determinar también, sé que a veces 3 horas seguidas es un poco tal vez tedioso, ¿verdad? Entonces, en medio de la mañana vamos a tener un descanso por lo menos de unos 10 o máximo, no, unos 15 minutos de descanso para relajarnos, distraernos, despejar un poquito la mente, porque a veces todo muy, muy de corrido también agota un poco, ¿no? Entonces yo quiero que coordinemos eso, como para qué hora quieren que fijemos los descansos de cada mañana. ¿Les parece a las 10:30? No sé, ¿qué opinan ustedes? Unos 10:30, 15 minutitos de descanso y volvemos con todo. Sí, listo, está bien, 10:30. Sí, ¿no? Porque es un poco laborioso, la verdad, yo entiendo, yo también he pasado clases, sé lo que es, ¿no? Todo corrido, a veces necesitas un poquito despejarte la mente para ir, aunque sea a tomarte un vasito de agua
o algo, ¿no? Eso es así. Vamos a empezar. ¿Les sale la pantalla o todavía no? No creo, ¿no? Todavía no, Lisa. No le dicen. Ya. Lo estoy compartiendo ahorita. Si hay algún problema con la velocidad que o la compu. Ya. ¿Ahora sí o está cargando tal vez? Ya Ahora está, sí, ¿verdad? Lisa. Ya ha cargado, ¿verdad, chicos? Ya Sí, está Lisa. ahí. Ya. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar con toda la energía, con toda la onda. A ver, ¿quién me puede decir que, bueno, esto es a grandes rasgos, ¿no? Pero a ver, ¿quién me puede decir en sus propias palabras, después de todo lo que han podido leer, de todo lo que han conocido durante ese tiempo en el pregrado, qué entienden por las finanzas? Necesito saber su perspectiva, su concepto global. A ver, a ver. Eh, Noelia Medrano. Sí, Lice, ¿me escucha? Sí, te escucho. A ver, tú dime, ¿qué entiendes por las finanzas? Empecemos por ahí, por el concepto global. Si vamos a hacer análisis de estados financieros, necesitamos saber por qué estamos haciendo esto, en realidad, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista ya así de manera general, pues finanzas lo defino de la siguiente manera como la ciencia que se encarga de toda la parte, puede ser relacionado a la parte, a la administración económica, Muy puede ser bien. Ujú. la administración económica y en este caso más relacionada al análisis que se debe realizar en cuanto al adecuado manejo sobre este recurso en las empresas más que todo y las diferentes políticas que se pueden aplicar para aumentar el valor de una empresa, ¿no? En este caso puede ser el valor de la empresa, así como el valor de las acciones. Eso es lo que logro comprender, licenciado. Perfecto. En resumen, chicos, vamos a entender a las finanzas así de manera sencilla y precisa, algo bastante criollo, por así decirlo, como el arte o la ciencia de administrar bien un recurso, ¿no? O de administrar el dinero, ¿ya? Es el arte o la ciencia de administrar de manera eficiente y adecuada los recursos económicos. Vamos a aprender a administrar. Para eso están los estados financieros, son nuestras herramientas, ¿verdad? Eso es lo que nos va a ayudar a
medir, a ver la situación de la empresa, a saber cómo está una empresa en base a estos estados financieros. Nos vamos a apoyar en este análisis en realidad, ¿no? Por eso vamos a hablar de lo que son la naturaleza en sí de los estados financieros. Y en resumen, se puede definir como, valga la redundancia, ¿no? Resúmenes esquemáticos, obviamente que incluyen lo que son las cifras, lo que incluyen los rubros, las clasificaciones, y esto nos permite reflejar los hechos realmente contabilizados y convencionados contables en función a los criterios de las personas que los elaboran. Una persona va a elaborar va a hacer un análisis financiero. Entonces, obviamente, es cada análisis, cada criterio en realidad, ¿no? Y esto nos va a ayudar para lo que son la toma de decisiones, porque hay que tomar muchas decisiones en base a estas herramientas. Tenemos que saber cómo está la empresa realmente, la salud financiera de la empresa, para nosotros tomar estas decisiones. Por esa razón es que nos vamos a apoyar en los estados financieros. Entonces nos van a ayudar también, o sea, van a ayudar a los usuarios a identificar las relaciones y las tendencias claves. En función a los estados financieros vamos a poder saber sobre tendencias, sobre proyecciones, sobre tratar de anticipar al futuro de alguna manera, ¿ya? Es nuestra base histórica en función a todo lo que ha pasado para que nosotros a futuro podamos tomar decisiones que sean beneficiosas para la empresa y saber cómo se está comportando la empresa, si estamos realizando una buena administración, si estamos llevando bien el tema de las decisiones que estamos tomando hasta ahora. Es muy importante saber que el origen, en realidad, de estos estados financieros, principalmente es la contabilidad, ¿no ve? Y bueno, como saben, la contabilidad es el arte de registrar, vamos a clasificar, resumir e interpretar los datos financieros. Nos vamos a basar mucho en lo que son los datos financieros. Todo análisis, toda información de la empresa relevante se resumen en estos datos financieros. ¿Con qué fin? Esto nos va a servir para los diferentes interesados en todas las operaciones de la empresa. Prácticamente, chicos, el área financiera de una empresa es la base en realidad, ¿no? De casi toda la empresa, porque en función a esta área vamos a tomar decisiones para el área de producción, por ejemplo, para saber cómo estamos produciendo el producto, la materia prima, saber si estamos realizando bien las compras. Para el área de comercialización también es importante. ¿Para qué? Para saber cómo estamos empleando nuestros recursos en el área de marketing, saber cómo estamos comercializando. Entonces, se va a basar en esto, prácticamente el área, incluso para el área de recursos humanos, es importante la naturaleza de los estados financieros, porque en función a los estados financieros vamos a saber la situación de la empresa, vamos a saber, estamos en situación de poder contratar más personal o no, o en el peor de los casos vamos a tener que hacer un recorte de personal. Entonces, prácticamente, chicos, una empresa se va a basar, o el pilar fundamental de esta empresa o de cualquier empresa es el área financiera, el análisis financiero. Por eso es que estamos aquí, ¿ok? Sin finanzas, sin una buena administración de estos recursos, de estos datos, realmente la empresa está a la deriva, no tiene un rumbo. Necesitamos un norte. Para eso nos va a servir mucho, en realidad. ¿Cuáles son los objetivos de lo que son los estados financieros? ¿Ya? Primero, satisfacer la necesidad de información. Información es lo más importante. Es la base, o sea, es el inyectable del análisis financiero. A más información, más datos, más preciso, en realidad, ¿no? Entonces, necesitamos saber la información, todo
cada uno de los departamentos de la empresa. Por eso dice la información de los usuarios, porque vamos a saber la situación económica y vamos a saber la situación financiera de la empresa. Y esto, como les decía, nos va a servir en la toma de decisiones. Esto va dirigido ahí para saber tomar buenas decisiones en función a toda esta situación financiera y esta situación económica. Otro objetivo. Una empresa, ustedes saben que tiene inversionistas, tiene accionistas. Entonces, vamos a proporcionar una información concisa e importante a todos los inversionistas. Inversionistas necesitan la información para saber cómo está trabajando su dinero, cómo les está generando, han invertido bien, han invertido mal. Las entidades financieras, ¿para qué necesitan esta información? Las entidades financieras necesitan esta información para saber la situación de la empresa y saber si ellos te van a poder otorgar más financiamiento, te van a poder otorgar un financiamiento, si tú vas a poder pagar, cumplir con las obligaciones, entonces necesitan esta información. Los acreedores, ¿por qué necesitan esta información? Para saber si ellos te van a poder seguir entregando la mercadería, te van a poder seguir entregando, si estás a crédito con los acreedores, si van a poder seguir dándote a crédito. Entonces, estas tres partes importantes utilizan este tipo de información, es una información útil y esto les va a permitir predecir, ya, como les decía, van a anticiparse al futuro, les va a permitir comparar para saber cómo está su empresa con respecto a las demás empresas en el mismo rubro y evaluar los flujos potenciales de efectivo. En realidad, ¿no? Para saber cómo estamos generando. La razón de toda empresa es generar utilidades, generar. Esa es la función principal, si no la empresa no estaría ahí. Para eso es que nos va a servir, es muy importante el tema de los estados financieros. Otro objetivo también es de igual manera, ¿no? Proporcionar la información útil siempre porque son datos precisos, para evaluar la capacidad de administrar los recursos de la empresa con eficacia. Primero que nada, para alcanzar las metas y objetivos primordiales de la empresa. Entonces vamos a saber cómo estamos administrando y vamos a saber, toda empresa tiene un rumbo, tiene un objetivo, entonces vamos a saber llegar a ese objetivo de una forma, de una manera de administrar adecuada, ¿no? En base a eso vamos a alcanzar nuestras metas. También nos va a servir como información sobre transacciones, cómo se está realizando, ¿verdad? El tema de las transacciones. También nos sirve para el tema de planeación y control. Es muy importante, en base a los estados financieros vas a poder tú controlar cómo está tu empresa. Vas a planear qué vas a hacer con tu empresa, ¿verdad? Y por último, también para cumplir con, otro objetivo es cumplir con las disposiciones regulatorias y normativa tributaria. Tenemos que seguir, ¿no? esa línea. No podemos hacernos a un lado, ¿no? Hay reglas, hay normas que tenemos que pagarlas en cuanto a impuestos, regulaciones y todo lo que implica, ¿verdad? Ya. Las finanzas se van a presentar en 3 áreas de estudio principales. Eso es a modo global, a modo general. Vamos a ver el tema de las finanzas. Primero que nada, vamos a hablar de las finanzas corporativas. ¿Qué es lo que buscan en el ámbito de las finanzas corporativas? Generalmente vamos a perseguir, vamos a buscar maximizar lo que es el patrimonio a largo plazo. Queremos que las empresas tengan continuidad a largo plazo. No abrimos empresas para que en un año o en el corto plazo se cierren. Esa no es la idea. Nosotros abrimos las empresas para que tengan un rumbo, un camino y sea a largo plazo, es lo que la mayoría busca. Y empezamos con un monto inicial y vamos a buscar que ese monto inicial de patrimonio que hemos empezado se maximice, crezca en el tiempo, a largo plazo.
Ese es el ámbito en las finanzas corporativas. Las finanzas como instituciones financieras, ¿qué busca como una institución financiera? Primero que nada, busca canalizar el dinero de los agentes. Estamos hablando, ¿cuáles son los agentes? Las familias, ¿verdad? Agentes que disponen de dinero, buscan canalizar por medio de lo que son los ahorros, ¿ya? ¿Y qué van a hacer? Van a distribuir estos recursos, estos agentes vienen, canalizan el dinero, depositan sus ahorros, por así decirlos, a la institución, ¿verdad? Estamos hablando de un intermediario, que es el banco. Y el banco va a distribuir estos ahorros de estos agentes a las empresas por medio o como concepto de créditos, ¿verdad? Entonces va a llegar y estas empresas van a pagar una tasa de interés, ¿no ven? Una tasa de interés del crédito. Entonces, el banco le va a pagar una tasa de interés a las familias que depositan sus ahorros. Entonces, es como un ciclo. Las familias depositan sus ahorros. Los bancos otorgan los ahorros a las empresas, a los agentes. Estas empresas, por el dinero que les han otorgado, van a pagar un interés que se llama la tasa de interés activa, pagan una tasa de interés activa, y los bancos, los intermediarios, van a pagar la tasa de interés pasiva. Ahora, chicos, ¿quién me puede decir por qué para un banco es una tasa de interés activa y por qué es una tasa de interés pasiva cuando pagan los intereses a las familias? A ver, cuando se trata del banco, de una entidad de intermediación financiera, lo ven todo al revés, ¿ok? Su producto, que es el crédito, para ellos es un activo, mientras que para una empresa normal, hablamos de finanzas corporativas, un crédito sería un pasivo, tiene que pagar un interés. En un banco es lo opuesto. El crédito, el concepto de crédito para ellos es un activo, es un bien que tienen, ¿no ven? Está entrando dinero por concepto de intereses. Y ellos, al pagar estos intereses a los ahorristas, está saliendo un dinero, entonces es un pasivo para ellos, ¿ya? Por eso es lo contrario a lo que se maneja en una empresa común y corriente. Es un activo los créditos y es un pasivo el pagar. Entonces, ellos pagan la tasa de interés activa y pagan la tasa, el banco recibe la tasa de interés activa y esta institución va a pagar la tasa de interés activa. ¿Por qué? Porque esas personas están dejando su dinero. Están dejando su dinero en el banco y por eso les pagan un monto. Ahora, otra área de estudio importante en realidad es el tema de lo que son el mercado de valores. Son tres áreas, en el área de finanzas corporativas, en las instituciones financieras y en el mercado de valores, que hablamos de lo que son inversiones. En este mercado es donde se transan lo que son los bonos, las acciones, los pagarés. Es como un mercado, ¿no? De su nombre lo dice, ¿no? Aquí se van a negociar. Aquí hay ofertantes, estos ofertantes van a negociar bonos, acciones, letras, pagarés. Por medio de la intermediación, esas personas van a venir a comprar, ¿no ve? Entonces son esas tres áreas importantes en las cuales se estudia o está relacionado las finanzas, ¿ya? Otra manera de relacionarse es las finanzas, es con otras ciencias, ¿no ve? Las finanzas por eso están en un contexto tan amplio. Las finanzas se relacionan con otras ciencias, como por ejemplo la economía. ¿Cómo se relaciona con la economía? Por medio de los dos importantes agentes, por medio de los dos importantes rubros o integrantes o modalidad, que es la macroeconomía y lo que es la microeconomía, ¿verdad?
Cuando hablamos de la relación de las finanzas con la economía, en este caso que se relaciona o tiene que ver con la macroeconomía, nos va a ayudar a ver cómo es que se ocupa el sistema financiero, el Banco Central, el cambio de las políticas económicas, la administración financiera, cómo va a afectar a nuestra empresa. A eso se refiere. Todas estas políticas macroeconómicas, de alguna manera, ya sea de manera directa o de manera indirecta, va a afectar en nuestro análisis financiero. ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, en el tema del salario mínimo nacional, que eso ya está regulado, nos puede afectar tal vez en nuestro flujo o en el análisis financiero. Vamos a ver las políticas económicas en realidad, ¿no? Que van a, por ejemplo, cómo ha afectado el tema de lo que son el doble aguinaldo. Yo les pregunto, cuando había hace un par de años, bueno, de hecho sigue habiendo, ¿no? Solo que ya no lo están pagando por la situación económica en la cual nos encontramos. ¿Cómo ha afectado el doble aguinaldo a las empresas en general? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede dar su opinión? Rebollo, Adrián. Sí, Luis. Ya. Bueno, para los dobles aguinaldos es muy fuerte, ¿no? Para cualquier empresa, o si hablamos del Estado. Y sobre todo últimamente, ¿no? Y supongo que para hacerlo esto tuviera que haber como que un análisis muy a fondo, se tuviera que manejar de distinta manera. O sea, tampoco estoy en contra y en favor, ¿no? Si nos ponemos en lugar de los que están trabajando, obviamente que siempre es bienvenido, muy bien recibido, tener un ingreso más, pero en sí para las empresas o para pagar eso es muy fuerte, ¿no? Y entonces llegaría a tener como que un desequilibrio y después eso no es solo una vez, sino como es año a año se va incrementando. Exactamente, sí, sí. De hecho, un administrador financiero tiene que conocer dónde es que se está moviendo la empresa. Como tú dices, para las personas que perciben un salario, obviamente es algo beneficioso porque tienen un dinero extra. Mm, Pero para las empresas realmente ha resultado bastante fuerte el tema del doble aguinaldo, porque tenemos que tomar en cuenta que este doble aguinaldo está en función al PIB, ¿verdad? Pero eso es a nivel general. Y tenemos que analizar que no a todas las empresas, en todos los sectores o en todos los rubros, han tenido ese crecimiento económico. Y bueno, y menos, mucho menos ahora, con el tema de la pandemia, realmente a mí me entristece mucho ver cómo se van cerrando las empresas, cómo es que van cayendo, porque no han podido tal vez mantenerse o les ha afectado tan duro el tema de la pandemia. Por ejemplo, esto es un aspecto importante, ¿no? Como yo me pregunto, como un analista financiero, cuando todo esto estaba empezando, cuando no había llegado todavía ni siquiera a Sudamérica, aún estaba en el punto inicial, tendría como analista financiero, como gerente, ya prever si es que está pasando este tema de la pandemia en alguna parte, bueno, no era pandemia aún, ¿no? En un principio. Si es que hay este riesgo, esta amenaza latente que puede desestabilizarnos, por eso siempre un analista tiene que prever lo peor y el futuro. Tienes que saber, si bien estaba muy alejado y veíamos cómo moría la gente, realmente éramos tan indiferentes y me incluyo, porque yo decía, bueno, está tan lejos, seguramente una potencia tan grande como lo es China lo va a saber controlar, pero han visto que no ha sido así, se les ha salido de las manos, ha llegado, ya el primer caso que ha llegado aquí ha sido ya brutal realmente porque ahí empezó todo. Entonces, como analista, esa era una amenaza
era una amenaza que estaba ahí presente. Y ahí, por ejemplo, yo digo, una persona en esas épocas que vendía barbijos, hubiese tal vez previsto a futuro, previsto a futuro, a ver, no sé, hay esta enfermedad, hay una posibilidad de que ya, ¿cuánto costaba el barbijo esas veces? Bueno, de hecho, ha vuelto a bajar, ¿no? Pero esas veces creo que costaban ni 50 centavos, a lo máximo boliviano, creo que costaba un barbijo. Aquellas personas que pudieron ver esa oportunidad y comprarse todos los barbijos que podían cuando llegó aquí la enfermedad y ya no había ni barbijos, yo me acuerdo que no vendían y de golpe empezaron a subir de una manera tan exagerada que yo me acuerdo que había barbijos esto de 50 bolivianos, 60 bolivianos, creo que hasta llegó hasta 80, 100 bolivianos un barbijo que antes de la pandemia costaba un boliviano. Entonces, esa amenaza podía haber representado una oportunidad para algunas personas y una amenaza para otras. Por ejemplo, yo les digo, quienes han sufrido mucho, los salones de eventos han sufrido mucho el golpe, las discotecas, los boliches nocturnos han sufrido también, las licorerías también han estado, yo también he estado en ese afán, en ese apuro también, ¿no? Pero había que ver, ¿no? La manera de proteger o por lo menos saber que existía la posibilidad de que aquí ocurra eso y prever, ¿no? De que no le afecte tanto. Los bancos también, de alguna manera, también han sufrido bastante este tema. Y yo les digo eso porque cuando yo estaba en Banco Fácil, no es que ellos preveían, pero como que alguien les asesoró que empiecen a ser más estrictos con el tema de los créditos que otorgábamos, porque un año antes empezaron a otorgar créditos con más facilidades, menos requisitos, menos interés, y de golpe primero empezaron cortando los plazos de los créditos. Lo que daban a 10 años, empezaron a dar a 5 años. Y empezó, ¿por qué? Porque ellos querían recuperar ese capital lo más antes posible. No sé si por el tema de la amenaza de la pandemia o no sé por el tema, tal vez creo que había inestabilidad económica por el tema de los conflictos sociales esas épocas. Tal vez tenía mucho que ver con eso también. Entonces disminuyeron los plazos y ahora créditos que habían otorgado a 5 años, tal vez ahora ya lo están terminando de pagar y han podido recuperar. Entonces es una toma de decisiones, una estrategia que se maneja. Y con las empresas pasa lo mismo. Por eso es que se relaciona primero que nada, como decíamos, con lo que es la macroeconomía. Tiene que saber dónde, el analista financiero tiene que saber y tiene que conocer dónde se mueve la empresa, cuáles son las políticas, tienen que estar al día. Sale una circular de la ASFI, la tienen que conocer, sale un decreto, lo tienen que saber de memoria. Esa es la función del analista financiero, empaparse de información de todo lo que puedan, de todo lo que afecte, ¿no? Ahí entran cambios en políticas económicos, por ejemplo, si hay un incremento salarial, va a afectar al pago de mano de obra para la empresa. Entonces tienen que saber, tienen que conocer, estar al día. Otro campo de la economía va relacionada con la microeconomía. Es algo más específico. La macroeconomía es algo más global que sí afecta, tal vez no de manera directa, pero afecta. Y la microeconomía es algo más específico, más conciso. Y esto va a relacionarse con cómo opera la empresa de una forma eficiente, ¿no? Es lo que busca, que opere de manera eficiente. ¿Por qué? Porque aquí entra mucho lo que es la relación de lo que es la oferta y lo que es la demanda. Tenemos que maximizar también y tenemos que minimizar los factores de producción y ver un nivel óptimo de venta y saber acerca de los niveles de precio. ¿Cómo está tu competencia? En pocas palabras, ¿no? La oferta y la demanda. Vamos a saber el punto de equilibrio, el equilibrio en realidad para poder nosotros operar de manera eficiente. Tenemos que ver, vamos a ver más adelante
cómo podemos determinar el costo de producción de una empresa, lo vamos a ver. Entonces ahí vamos a ver cómo se maximiza, cómo se minimiza, que tal vez para minimizar los costos, qué insumo, qué recurso o qué materia prima vamos a disminuir o vamos a aumentar. Entonces está muy relacionado en el ámbito económico con lo que es la macroeconomía y con la microeconomía. Ambos factores van a afectar de alguna manera el tema del análisis. Chicos, ya es 10:30. Nos tomaremos un descansito de unos 15 minutos. 10 minutos y proseguimos. ¿Les parece? Sí, Licia, está bien. Está bien, listo. Está bien, Ya, Licia. vamos a despejar la mente un rato, ¿ok? Y luego proseguimos. Ya. Muy bien, volvemos, chicos. Entonces, como yo les había mencionado, las finanzas en sí tienen una relación, ya sea directa o indirecta, con lo que es la macroeconomía y con lo que es la microeconomía. O sea que como un analista financiero, si bien se va a basar en los datos, en los aspectos numéricos, en la información que recabemos de cada departamento, tenemos que estar muy pendientes a estos aspectos globales e individuales. Tenemos que estar a la pesca, ¿no? Otra ciencia, y tal vez una de las más importantes con la que se relacionan las finanzas, es con la contabilidad. La contabilidad, chicos, es el insumo principal, de lo que es la función financiera. ¿Por qué? Es el insumo principal porque ellos o la contabilidad en sí nos va a proveer de información, nos va a ayudar en el análisis financiero. Sin contabilidad, evidentemente no se puede hacer análisis financiero porque necesitamos tener un registro contable de todas las operaciones que se realizan. Generalmente aquí en Bolivia, ese tema de la contabilidad, muchas empresas muy pequeñitas no la manejan de esa manera, la manejan de una manera más informal, pero eso no quiere decir que no tengan una contabilidad, porque las empresas, ya sea por más pequeña que tengas, saben cuánto está ingresando de dinero, saben cuánto están pagando, cuánto están gastando, tal vez de una manera formal, tal cual, no la lleven, pero hasta la empresa más pequeñita lleva su contabilidad. Sabe muy bien cómo está funcionando su empresa, cómo entra, cómo vende. Por ejemplo, lo que yo hacía para proveerme de información para los análisis financieros de microempresas, o sea, empresas muy pequeñitas, les hacía hacer cruce de variables, tenía que sacar la información de ventas al día, semanales, mensuales, que ellos lo manejaban, pero no de una manera formal. Obviamente ya las empresas grandes ya tienen su equipo de contabilidad, su área de contabilidad que les ayuda en realidad, ¿no? Entonces, es por eso que la función contable tiene que considerarse como un insumo, como lo principal para el análisis financiero. Sin embargo, hay dos puntos de vista desde lo que son la contabilidad y finanzas, ¿no? Son dos puntos de vista. Aquí estamos hablando de lo que son los tratamientos de fondos. ¿Por qué? ¿En qué consiste el tratamiento de fondos? El contador elabora sus estados financieros, ¿verdad? Va a elaborar su balanza, sus estados de resultados. Y siguiendo el principio de devengado, ahí es donde va a reconocer lo que es el gasto, ingresos, sin importar si se haya pagado o no. Entonces, nos va a entregar esa información y como analistas financieros nosotros vamos a proceder con ese insumo. Eso quiere decir que la información básica, la información primordial y principal que
igual vamos a usar en este curso y vamos a usar y usa una empresa para un análisis financiero, está concentrado en lo que son su balance general, su estado de resultados y su flujo de caja. En función a estos 3 aspectos, nosotros vamos a realizar el análisis. Es muy importante. La información es nuestro insumo. No podemos nosotros realizar un análisis si no tenemos esta información. Es por eso que como les decía, les voy a proveer de información concisa, real, de cómo se trabaja en base a una empresa de manera práctica. El administrador financiero tiene que poner énfasis sobre todo en lo que son los flujos de efectivo. Tenemos que saber manejar cómo son los flujos de efectivo. Y tenemos que ver cómo mantiene la solvencia de la empresa. O sea, en función de estos flujos vamos a analizar lo que es la solvencia de la empresa y vamos a planificar los flujos necesarios para cumplir nuestras obligaciones. De nada nos sirve tener una empresa grande, con un patrimonio espectacular, con unos activos fijos inmensos, con una materia prima, con un producto de primera calidad, con unas ventas impresionantes, si es que todas las ventas están concentradas en lo que son cuentas por cobrar. Y peor aún, si estas cuentas tardan mucho en hacerse efectivas. Eso quiere decir que no tenemos la liquidez, no tenemos el flujo. ¿Con qué vamos? O sea, de nada nos sirve, porque vamos a tener dinero estancado. Y como tenemos dinero estancado, nosotros tenemos obligaciones, ya sean obligaciones en sueldos y salarios, obligaciones bancarias, tenemos préstamos que pagar. Por eso nosotros tenemos que generar flujos. Eso es muy importante. Para eso nos va a ayudar hacer esa planeación, esa administración de los flujos en función al estado de resultados. Vamos a analizar realmente las cuentas por cobrar. También vamos a analizar dónde es que está más concentrado, en realidad, ¿no? La inversión, por ejemplo, ¿no? Si va a ir más al activo fijo, que es de largo plazo, o va a ir más al activo disponible, que nos va a permitir tener más liquidez, por ejemplo. También vamos a ver cómo se está financiando la empresa. Eso también hay que saber analizar, porque de nada nos sirve que nuestro capital o nuestro aporte sea en menor proporción del financiamiento de terceros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tengamos un aporte, no sé, de unos $10,000 y el banco esté financiando el 90% de la empresa. Prácticamente ahí estamos diciendo que la empresa no es nuestra, la empresa es del banco. Y nosotros vamos a vivir para pagar deudas. O sea, no sirve de nada, ¿no? El tema de la inversión. ¿Por qué? Porque hay un interés de por medio. Entonces, todos esos aspectos los vamos a analizar de manera práctica, de manera concisa, para que podamos identificar, 1, las falencias que puede tener una empresa, 2, las oportunidades que puede tener una empresa, y 3, para saber proyectar a futuro, para saber, en función también a lo histórico, cómo nos va a ir a futuro en realidad. Cuando yo hacía análisis de empresas en créditos, realmente tenía que empezar de cero, porque muy pocas empresas, y hablo del ámbito de microcréditos, guardaban su información pasada. Entonces yo no podía proyectar este futuro porque estábamos empezando con la información que tenían en ese momento, ¿verdad? Ya. Ahora, este otro ámbito va relacionado con la toma de decisiones. Los contadores van a dedicar la mayor parte de su tiempo a lo que es la recopilación y presentación de datos financieros. Ellos van a recopilar y van a presentar. La situación de la empresa es esta. Aquí están las ventas, aquí están los egresos, aquí están los costos. Eso es lo que va a hacer. Te va a presentar. Y los analistas financieros, los administradores, esos datos y esa recopilación que estamos obteniendo, tienen que evaluar en función a los estados financieros contables. Y en función a esa evaluación se van a tomar decisiones. Y estas decisiones se van a basar en las 3 Rs. ¿Está bien? ¿Cuáles son las 3 Rs? El riesgo,
la renuncia y la responsabilidad. La toma de decisiones la vamos a pasar en estos tres aspectos importantes. ¿Por qué el riesgo? Porque cuando se requiere tomar una decisión, aunque así se hayan estudiado cuidadosamente las alternativas de riesgo, existe. O sea, el riesgo siempre va a estar ahí, es inherente. No se va a eliminar por completo. El riesgo siempre está latente, siempre está presente. Eso es muy importante que sepan. No hay una empresa que vas a ir al 100% de seguridad, porque toda empresa tiene, por más mínimo, por más alto, un nivel de riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de minimizar lo más que se pueda este riesgo. En la menor medida que minimicemos el riesgo, van a estar mejor tomadas nuestras decisiones. Eso va relacionado con eso. La renuncia. ¿Por qué es un aspecto importante la renuncia? Porque al momento de tomar una decisión, vamos a tener que renunciar a algo, a otra opción. Por ejemplo, si vamos a invertir el dinero en compra de un producto nuevo, desarrollo de producto, estamos renunciando esos recursos a destinarlos a otra actividad. Entonces, hay que ver las ventajas, si es que es conveniente o no es conveniente, o qué riesgo nos puede traer renunciar a una opción o a otra. Por ejemplo, les doy un ejemplo, si es que nos dedicamos a producir ropa, ¿ya? Hay un proveedor y hay otro proveedor. Uno nos va a ofrecer menos y otro, entonces tenemos que renunciar, ¿no? A algo, siempre está identificado este punto. Y por último, la responsabilidad. La persona que está tomando la decisión tiene que aceptar la responsabilidad y asimismo las consecuencias que vengan en función a esta toma de decisiones. Se comparte la responsabilidad. Entonces hay que saber tomar decisiones con responsabilidad, no a lo alocado, no a la manera rápida en realidad. Por eso tienen que ver el riesgo, la renuncia y tienen que hacerse cargo de las consecuencias. Ya. Ahora, estos tres puntos van relacionados con lo que son a corto y a largo plazo. ¿Qué es lo que busca la administración financiera como objetivo, en realidad? A corto plazo vamos a buscar administrar todos los componentes, ya sean activos, los activos corrientes, perdón, ya sean los activos corrientes o los pasivos corrientes, para poder encontrar un equilibrio entre lo que es el riesgo y la rentabilidad, ¿ya? Ese es nuestro objetivo a corto plazo. Administrar todos los componentes dentro de lo que es el activo corriente y el pasivo corriente. Recuerden que esos componentes son a corto plazo. Entonces, activo corriente disponible que vamos a tener de manera rápida, ese efectivo va a volver. Y el pasivo corriente, que son los pasivos a corto plazo. Entonces, tenemos que saber administrar tanto activo corriente como pasivo corriente para poder encontrar un equilibrio. Y de esta manera se pueda minimizar el riesgo y se pueda aumentar la rentabilidad. Un activo, acuérdense que un activo a corto plazo representa mayor flujo de efectivo. Ese punto es importante. Cuando yo obtengo un crédito a corto plazo, 3 años, la cuota de este crédito va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Que la disponibilidad del activo, la liquidez del activo, va a ser destinada a cubrir esa cuota o ese pasivo. ¿Está bien? Pero también es importante que sepan que a corto plazo, el interés que yo voy a pagar al banco es menor. Entonces, la rentabilidad, hablando de rentabilidad, al pagar un menor interés,
voy a disponer más de efectivo a mi utilidad, pero la cuota en sí, la liquidez, va a ser mayor. O sea que hay que saber analizar bien ese punto. Si yo tengo un activo corriente a corto plazo disponible y un pasivo a corto plazo, hay que saber hasta qué punto yo voy a poder cubrir el activo corriente para el pasivo corriente, para que yo después no tenga problemas de liquidez. ¿Está claro ese punto, chicos? Sí, Licia. Ya. Entonces hay que saber analizar. Si bien a corto plazo el pasivo que yo voy a obtener me va a generar menor tasa de interés, lo que se refleja en una mayor rentabilidad, la disponibilidad del efectivo también hay que analizar, ¿no ves? Si es que yo voy a poder cubrir esa cuota. O por último, vale la pena que sea a largo plazo y también tienen que ver la naturaleza de la operación que ustedes están financiándose. Por ejemplo, si yo obtengo el financiamiento para capital de operaciones, o sea, para mi mercadería, para mis insumos, entonces ese tipo de operaciones son a corto plazo. ¿Por qué? Porque esa mercadería va rotando, entonces va a volver a mí en el corto plazo. Esa es la idea, esa es la función, de que la mercadería regrese a mí y tenga disponibilidad rápida. Pero de nada me sirve financiarme un activo eh, fijo, por ejemplo, un edificio, para que yo pueda disponer este activo corriente, porque sé que el edificio no lo voy a, o esa casa no se va a vender de aquí a mañana, sino que tiene un proceso, va a tardar, entonces la disponibilidad no es, ahí no es inmediata. Entonces hay que saber analizar cada punto, y eso es lo que vamos a ver, cada punto, cada método de financiamiento, cada pasivo corriente, cada activo corriente, para saber determinar bien una buena toma de decisión. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Eso es en cuanto al objetivo a corto plazo. ¿Qué es lo que buscamos? Administrar bien, activo corriente, pasivo corriente, para que podamos alcanzar un equilibrio entre lo que es la rentabilidad y el riesgo. Eso es lo que queremos llevar, a un equilibrio. Y nuestro objetivo a largo plazo, en el tiempo, es más que todo administrar, de hecho, maximizar la riqueza de las propiedades. Estamos hablando de los activos fijos, que nuestro patrimonio crezca, que nuestro activo fijo crezca. Ese es nuestro objetivo a largo plazo. Si yo me compro una oficina para una empresa, es un activo, representa un activo fijo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Crecer a largo plazo, a maximizar, que todo eso crezca. Pero eso nos va a ayudar en función a cómo administremos nuestros activos y nuestros pasivos a corto plazo. Si sabemos administrar bien, entonces vamos a poder maximizar de una manera óptima lo que son las riquezas. La actividad primordial, como ya les había mencionado, va a ser la toma de decisiones de lo que es la inversión y el financiamiento. Eso es muy importante, saber cómo nos vamos a financiar y cómo vamos a invertir. Hay que saber invertir. Eso va relacionado dentro de lo que es el balance personal al activo y al pasivo y capital. Ustedes saben que el patrimonio no, ¿cómo les dices? A ver, el financiamiento tiene que ser menor a lo que es el patrimonio. Siempre tenemos que buscar lograr tener más patrimonio, más activos que financiarnos por tercero. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar un valor en el tiempo. Es lo que buscamos, el valor. En función a los activos, va a estar relacionado lo que son las decisiones de inversión y el máximo rendimiento en lo que son activos fijos. Y en el pasivo vamos a buscar decisiones de financiamiento y a menor costo. Vamos a tratar, ese es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque entre eso vamos a generar un valor. De ahí es donde nace el valor en realidad para la toma de decisiones. Ya.
He ahí, de una manera tal vez más gráfica, lo que les estaba diciendo. Ese es el comportamiento de una empresa en general, cómo se mueve la empresa realmente y los tipos de empresa. Vamos a relacionar lo que es la eficacia y lo que es la eficiencia. A ver, ¿quién me puede decir? Bueno, esto ya lo han debido llevar en la U, me imagino. ¿Qué es la eficacia y qué es la eficiencia? Ser eficaz es hacerlo en el menor tiempo posible y ser eficiente es hacerlo en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos. Optimizando los recursos, en realidad, ¿no? Ya, entonces, cuando hablamos de una empresa que no es eficiente y no es eficaz, estamos hablando de una empresa parásito. ¿Por qué? Porque esta empresa, uno, no está alcanzando sus metas. Y para colmo, o lo peor de todo, es que está desperdiciando los recursos de la organización. Entonces, no está siendo ni eficiente ni eficaz, ¿ya? Una empresa va creciendo, ¿no? Esta empresa no tiene sentido de ser, porque esto quiere decir que poco a poco te va a llevar a como que a un mal panorama, en realidad, ¿no? Una empresa que es eficiente, pero no es eficaz, nos dice que está bien, administra muy bien los recursos, perfecto, administras capo en administrar recursos, pero no alcanza las metas estratégicas de la organización. Entonces se va a quedar ahí en el proceso. Administra, sabe cómo administrar, pero no está alcanzando, no está optimizando, no está llegando al equilibrio. Entonces se queda ahí. Es una empresa que vive para sobrevivir prácticamente, ¿no? Sobrevive la empresa. Una empresa que es eficaz, pero no es eficiente, nos dice ya, ok, alcanza sus metas, pero no está haciendo uso indiscriminado de los recursos de la organización, está desperdiciando. O sea, esta empresa podría estar mucho mejor si pudiera o si supiera o tuviera algún método de administrar mejor, optimizar mejor los recursos, simplemente está desperdiciando recursos que podrían servir. Y a lo que cada empresa desea, anhela y debería pretender llegar es a este panorama de acá. Tiene que ser eficaz y tiene que ser eficiente a la vez, porque este panorama nos va a reflejar en rendimientos, en crecimiento, en calidad y en excelencia. Es una empresa que va más allá de lo que se prevé, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una empresa que es eficiente y es eficaz a la vez, estamos diciendo que es una empresa que va a alcanzar sus objetivos, alcanza las metas de la organización y a la vez economiza los recursos y los hace rendir mucho más. O sea, está siendo eficiente y está siendo eficaz, está optimizando sus recursos, los está haciendo rendir y al mismo tiempo está alcanzando sus metas. Entonces, esto nos va a generar mayor rendimiento y es la calidad o excelencia que toda empresa debería buscar. Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros en la administración de los recursos y en lo que son las metas, ¿no? La idea es alcanzar las metas, seguir la empresa en el tiempo. Ya, cuando hablamos del análisis y la planeación financiera, primero que nada vamos a hablar de establecer la posición de la empresa en un momento del tiempo. Vamos a establecer en un punto del tiempo en qué posición se encuentra. Vamos a medir la empresa, ¿ya? Estamos haciendo el análisis de la empresa. Dado esto porque vamos a poder controlar, detectar deficiencias en la gestión, tener una base para la proyección. Es por esa razón que nosotros vamos a medir. Primero medimos cuál es la situación actual de la empresa, en qué posición se encuentra, cómo está en este tiempo, en este momento dado del tiempo. En función a esto, nosotros podemos ya controlar, vamos a trabajar más para que nosotros podamos tener también una base de proyección, mejorar, qué mejoraríamos, qué no. Para eso nos sirve el análisis y planeación financiera.
Vamos a controlar, detectar deficiencias y tener una proyección en función a lo que hemos medido. Lo primero que se debe tomar en cuenta antes de poder interpretar o interpretar esta situación, tenemos que saber qué tipo de empresa estamos analizando, en qué entorno está. Tenemos que ver el nivel de ratios que presenta y el análisis de la competencia es muy importante. Tenemos que medirnos prácticamente en el sector en el que nos desenvolvemos, en qué posición estamos, cómo estamos manejando, y para eso nos van a servir los ratios. Y tenemos que compararnos con el sector. Por ejemplo, yo hacía mucho análisis de comercio y yo veía para otorgarles el crédito cómo estaba una empresa en función a varias en cuanto a su margen, están administrando bien su margen bruto. Por ejemplo, los bancos analizan mucho eso. Cuando hacen una evaluación de una empresa, van a comparar siempre. Yo tengo esta empresa de venta y ropa, compra y venta, por ejemplo, de autopartes. Entonces comparan. Aquí hay otra empresa que actúa de la misma manera y tiene que haber una relación. La idea es, uno, que estemos a la par o mejor. No podemos estar por debajo de lo que la competencia está. Eso sería un gran error. Un gran error. Ya. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? O vamos a ver en realidad los usuarios que necesitan este tipo de interpretación, o qué usuarios usan la información que nosotros les estamos presentando o están interesados. Primero que nada, los accionistas. Los accionistas tienen que saber cómo les está rindiendo su inversión, está generando, no está generando. Luego están los inversores, las personas que van a invertir en la empresa. Los prestamistas necesitan esta información para saber si es que te van a poder otorgar el financiamiento, que a veces es necesario. El hecho de que nosotros tengamos que pagar una tasa de interés no quiere decir que nunca, o sea, que no nos conviene sacar un crédito. Si es que necesitamos el crédito y es una oportunidad, lo vamos a tener que sacar, ¿verdad? Entonces, para que ellos nos puedan desembolsar recursos, entonces van a analizar la información de la empresa. Los proveedores, como les había dicho, tienen que saber en qué situación igual está la empresa. Los empleados, no, perdón, los clientes tienen que saber igual, ¿no? Cómo va desempeñando, por ejemplo, si somos una empresa que importa material médico y los clientes son concentrados, entonces tienen que saber en qué situación se encuentra la empresa a la cual están comprando para saber que de aquí o al día de mañana esa empresa va a seguir ahí y no se van a perjudicar ellos, en realidad, ¿no? El gobierno y las organizaciones públicas necesitan saber la situación financiera por el tema de los impuestos, de que estés al día, es un recurso más para el Estado. Y por último, los empleados, ¿no? Tienen que saber cómo está su situación, el lugar donde están trabajando. Tienen que saber si es un empleo estable, si con el tiempo va a poder seguir creciendo o es algo inestable que si no se está administrando bien, entonces no les conviene a ellos, ¿no? Estar en una empresa que el día de mañana saben que se va a cerrar, digamos. Ahora, yo les decía que hay que analizar desde el entorno en el que se encuentra con relación a lo que son las empresas comerciales, a las empresas industriales y servicios. Tenemos que analizar cada entorno porque como yo hace rato les había dicho, una empresa comercial no se va a comportar de la misma manera que una empresa manufacturera, o peor aún, una empresa manufacturera o de producción o industrial no se va a comportar igual que una empresa de servicios. El comportamiento, su trato, su naturaleza en sí es diferente. Sus datos económicos van a ser diferentes. Es completamente distinto. Cuando hablamos de una empresa comercial,
estamos hablando de que es una empresa que tiene un costo de compras y tienen un costo de ventas. En función a ese costo, ellos determinan su margen, por ejemplo, ¿no? Su costo de producción. Y de esa manera es que se empieza a generar lo que es el estado de resultados para nosotros saber cómo le está yendo en cuanto a la utilidad. Entonces, la empresa comercial es muy distinta al tratamiento, la composición de lo que son sus activos va a ser diferente. Yo me imagino que en una empresa comercial, bueno, no me imagino, de hecho, con todo lo que yo he visto, chicos, una empresa comercial va a tener mayor concentración de inventario, por ejemplo. Va a tener bastante inventario porque está comprando inventario, entonces su mercadería tiende a rotar. Entonces el inventario va a tener mayor composición que el activo fijo incluso. Bueno, eso no quiere decir que no tengan, ¿no? Pero lo principal, el centro de lo que es una empresa comercial va a ser el inventario. Entonces, ese inventario nos va a servir para ver cómo nos financiamos, ¿no ven? Si nosotros tenemos una mercadería que rota, entonces nos vamos a financiar a corto plazo, a menor tiempo, porque ese dinero va a retornar, porque es un inventario que vuelve. Las empresas manufactureras o las empresas industriales o de producción también tienen otro tipo de composición en lo que es su balance. Por ejemplo, en una empresa manufacturera o de producción, la mayor parte de activos va a estar concentrado ahí en el activo fijo por el tema de las maquinarias. Evidentemente, si es que se trata de producir un producto, entonces tienen que tener maquinaria, sino cómo vamos a realizar. Y la mayor fuente de ingresos viene del proceso de transformación de la materia prima. Va a entrar la materia prima, pasa por un proceso y para eso necesitan las maquinarias. Entonces, el porcentaje de concentración va a ir más enfocado en el activo fijo. Entonces, cuando nosotros tendamos a financiar la empresa, vamos a buscar financiamiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque las maquinarias tienen un tiempo de tratamiento y también tienen una depreciación, también se devalúan. Entonces hay que saber cómo vamos a financiar esta empresa. Entonces su composición siempre va a ir mayor porcentaje de lo que es el activo fijo. Y las empresas de servicios, ahí por ejemplo, en una empresa de servicios estamos ofreciendo un servicio. Ahí nuestra inversión va a ir más ¿quién me puede decir cómo estaría compuesta una empresa de servicios en el activo, en el balance? ¿Dónde iría concentrado su mayor parte de activo? A ver, vamos a ver. Centeno Díaz Leni. Presente, Alicia. A ver, tú, ¿cómo me podrías decir en una empresa de servicios dónde está concentrado la mayor parte de su activo fijo? O, perdón, de su activo. No, de su activo. Si es una empresa de servicios, estamos hablando de que tú estás prestando un servicio. A ver, primero que nada, ¿cuáles son las empresas de servicio? Por ejemplo, tú me podrías decir un médico que realiza, por ejemplo, consultas solo en su consultorio, es una empresa de servicios, está prestando un servicio. ¿Cómo estaría concentrado su activo en este caso? Del médico estaría en lo que cobra por los servicios que está realizando, ¿no? Por las consultas. Ya, entonces ahí estaríamos hablando de que si es que está entrando dinero en efectivo, la mayor concentración podría estar en su disponible, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, para pagar su personal, entonces en el balance, en una empresa de servicios tendría que estar en el disponible, porque mercadería no tendría compra y venta de mercadería, entonces en inventario no iría mucho, ¿verdad? Y en el activo fijo, tal vez sí, porque si tiene su consultorio, puede Sí, que su sea ahí máquina. donde realiza, ¿no? Ajá. Podría también, porque ahí no está realizando, si bien no está realizando un proceso de transformación de materia prima para llegar a un producto final, sí tiene maquinarias que le van a ayudar, por ejemplo, los
no pediatras, los ginecólogos tienen, ¿verdad? Su máquina para ver la ecografía, todo lo que tiene que ver. Entonces, tal vez podría tener ahí, ¿no? En el disponible, en el activo fijo. Entonces, a lo que voy es que en cada una de estas actividades, la concentración de activos, la estructura en sí del balance va a ser completamente distinta. Y es lo que vamos a analizar más adelante, ¿no? Vamos a ver cómo se mueve. Ya. Estas son las decisiones que en realidad tomamos como individuos en sí. Vamos a tratar de obtener lo más que podamos en cuanto a activos que van a generar, que representan las riquezas en sí, y lo menos que podamos de deudas, ¿no? Para que nosotros podamos tener un mayor patrimonio. El patrimonio, como ustedes lo saben, es el activo menos pasivo. Mientras más activo esto suba y esto baje, nuestro patrimonio va a ser mayor, ¿ya? Si nosotros tenemos, como yo les decía, si nuestros activos o nuestra inversión o lo que nos estamos financiando como aporte propio solo es representado por pasivos, entonces no somos dueños de nada. Ahí prácticamente es lo que decían, había muchos clientes que venían a financiarse, pero casi todo lo financiaba el banco. O sea, de activos, chicos, no tenían más que el disponible y puede que la mercadería, que no representaba mucho. Y querían más pasivos. Entonces, ahí decían, o sea, al final el banco es el dueño de toda esa empresa. ¿Por qué? Porque está financiando casi en más del 80%. Entonces, tenemos que procurar de por lo menos concentrarnos en que suban los activos, más que nada, ¿no? Para poder tener un patrimonio que sea positivo, para empezar, y más amplio, ¿no? Mientras, si esto solo fuera activo, sería igual, o sea, si no tuviéramos pasivos. Si el pasivo fuera 0, el activo 1.000.000, nuestro patrimonio es 1.000.000, es lo ideal, ¿no? ¿Quién no quiere tener un patrimonio de 1.000.000? Entonces, como individuos, en cuanto a las decisiones financieras, siempre vamos a buscar maximizar las riquezas. En realidad. Lo mismo pasa en el tema de los activos, como les decía, ¿no? Todo lo que le pertenece en activos van a tratar de generar, y aquí va relacionado, aquí va muy relacionado o muy inverso el tema de las decisiones de financiamiento y las decisiones de inversión. Si yo voy a obtener una deuda, un pasivo con terceros, entonces, es lo que les decía, ¿no? El mayor porcentaje de pasivos con terceros y menor porcentaje con accionistas. Los accionistas prácticamente son los dueños de la empresa. No nos conviene. La idea es tratar siempre de inyectar ese capital extra por nuestra cuenta. Ahora, si no hay de otra, evidentemente, ¿no? Tenemos que acudir a terceros, pero hay que cuidar de que el porcentaje de financiamiento vaya, uno, que sea equilibrado y en lo menor medida posible de pasivos. Y aquí va a entrar lo que es la inversión. Ahora, de nada nos sirve a nosotros tener el financiamiento, ya sea por los accionistas o deudas con terceros, si no lo vamos a saber invertir bien. Aquí entra, ¿dónde se invierte? Aquí es este lado es cómo se financia la empresa. Bueno, esto ustedes ya seguro ya lo sabían, pero a modo de refrescar. En este lado vamos a ver cómo se está financiando, cuáles son las fuentes, de dónde sale el dinero, prácticamente. Y en este lado vamos a ver dónde va a ir destinado ese dinero, dónde se invierte. Entonces tiene que ir relacionado, tiene que ir a la par. Como les decía, de nada nos sirve sacar un pasivo a corto plazo para financiar un activo a largo plazo o un activo fijo, ¿no ven? O de nada nos sirve financiarnos un pasivo de largo plazo para financiarnos disponible
O sea, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque vamos a pagar durante cuánto tiempo la deuda a largo plazo. ¿Para qué? Para tener disponible ese momento. No lo estamos invirtiendo bien, porque luego las cuotas vienen en el largo plazo y nos quedamos sin efectivo, porque eso se va a invertir ese rato, ¿no? Ya. Eso ustedes lo saben, de hecho, ya lo han visto muchas veces, como ustedes dicen, lo han repetido y hasta por inercia, ya lo conocen, ¿no? Lo que es el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de variaciones del patrimonio neto y las notas de los estados financieros. Estos son los 5 principales estados financieros. Prácticamente son nuestras herramientas. En función a estas herramientas, nosotros vamos a realizar nuestro análisis. Vamos a determinar una toma de decisión, vamos a tomar una decisión. Y estos van a ser nuestros insumos. En función a estos indicadores, nosotros vamos a trabajar. Ustedes cuando entren a trabajar a una empresa como analistas financieros, este es prácticamente el insumo con lo que van a trabajar siempre. Bueno, la ecuación de equilibrio, como habíamos dicho, ¿no? Es el activo igual al pasivo más el patrimonio, en realidad. Ahí estamos buscando un equilibrio. Esto tiene que ser del equilibrio o no. Entonces vamos a ver ya de manera concisa. Bueno, a modo de refrescar, como les había dicho, vamos a ver, a determinar, bueno, esto lo saben. ¿Quién me puede decir qué es el balance general? Es el insumo del día a día de ustedes y lo han llevado por más de, ¿cuántos años? ¿De 5 años de la carrera? O sea que lo han visto toda su carrera, yo creo, ese concepto de por sí. A ver, ¿qué es el balance general? El balance general muestra la situación financiera de una empresa. La muestra tanto sus activos, todo lo que tiene, y también muestra también todo lo que debe. En realidad, en el balance general es la fotografía, ¿ok? Es algo estático, es ese momento, tal cual está la empresa, es la fotografía de la posición financiera. En el balance general, bueno, saben, vamos a ver la inversión y vamos a ver el financiamiento, como decías, ¿no? Todo lo que son los activos y todo lo que son los pasivos. Vamos a ver el balance general como un punto específico, es como un stop, alto ahí, foto, el balance. Esta es la situación en este momento de la empresa, por eso es estático. Entonces, va a describir la posición financiera en un momento dado, por eso en un punto, en un momento dado. En ese momento es donde vamos a saber cuánto hay de inventario, en ese momento vamos a saber cómo está el activo fijo, cómo están las deudas, ese punto, ese momento, punto específico del tiempo. Nos va a indicar también qué inversiones se han realizado en los activos, cómo se ha invertido en mercadería, si se ha invertido en activo fijo, se ha invertido en disponible, en realizable, no sabemos, ¿no? Y los medios por los cuales se han financiado. Aquí viene el tema de los pasivos, ¿verdad? ¿Cómo se ha financiado? Se ha financiado por aporte propio, se ha financiado por financiamiento bancario, deudas de terceros, de proveedores. ¿Cómo es que hemos llegado a esos activos, más o menos? Entonces, aquí, como decíamos, ¿no? ¿Cómo se obtuvieron esos fondos, ya sea por la modalidad de préstamos pasivos o mediante aportes capital contable? ¿No? La inyección de dinero. Y como les decía, es una fotografía, en pocas palabras, que nos va a mostrar una posición financiera en un momento determinado en el tiempo. Y bueno, está compuesto por lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Estos son grandes rasgos. Yo tenía, por ejemplo, que analizar empresas y sacamos su balance. El balance era al momento de la visita que yo iba a visitar el negocio,
en ese momento yo sabía mercadería, yo contaba la mercadería, cuánto tenía en efectivo ese momento, cómo estaban sus deudas en ese momento, por eso fotografía a ese momento. Ya al día siguiente puede que haya cambiado la situación, porque puede que ese efectivo que lo tenía lo dispuso, por ejemplo, ¿no? O el pasivo disminuyó, o aumentó la mercadería, pero yo tenía que analizar ese momento determinado. Y por eso las evaluaciones las realizábamos de manera anual. Ya. El balance general nos muestra los activos, es decir, todo lo que posee, todos los bienes que posee la empresa y sus pasivos, ¿no? Como nos había dicho nuestro compañero, todo lo que debe en un momento dado, en un momento, eso es importante. Entre la diferencia de lo que son los activos y los pasivos es lo que nos va a dar el valor neto de la empresa, realmente cuánto vale esa empresa. Y eso es el patrimonio. Vamos a descontar de todo. Yo puedo tener un montón de activos, puedo tener miles de edificios, miles de casas, mercaderías, pero si tengo también muchas deudas, entonces el valor neto que tiene la empresa no es muy representativo. Es por eso que descontamos el activo menos el pasivo, es el valor neto o el patrimonio. De nada me sirve tener tantos bienes y yo los voy a perder mañana, el día de mañana, porque si todo le pertenece al banco y el día de mañana yo no puedo pagar la hipoteca o no puedo pagar la deuda, entonces me voy a quedar con lo poco, con lo justo. Entonces hay que saber bien, ver, y ahí entra lo que les decía una vez más, lo que es la toma de decisiones, en realidad. Ya. Vamos a hablar de lo que son los activos corrientes. Aquí empezamos. Esa es la composición general de un balance general. Aquí tenemos el activo corriente. El activo no corriente entraría a lo que es el disponible, el inventario, todo lo que nos va a otorgar liquidez, ¿ok? Y en el activo no corriente entra todo lo que es a largo plazo, los activos fijos, los muebles, los edificios, todo. Y el pasivo corriente, como les decía, es a corto plazo y el no corriente es a largo plazo y por último el patrimonio. Nos vamos a enfocar en lo que es el activo corriente. A ver, como ustedes saben, ¿qué es un activo? Y esto lo van a repetir de por vida y lo tienen que grabar muy bien. Es los bienes y derechos, prácticamente, ¿no? Son todos los bienes y derechos que son de propiedad de la empresa y se van a clasificar según su grado de liquidez. Aquí están los que son más líquidos, disponible, el inventario, realizable, todo lo líquido, ¿no? A medida que va disminuyendo o va bajando, se vuelve menos líquido, más difícil de recuperar en realidad, ¿no? Esto quiere decir con qué facilidad se va a convertir en efectivo este activo. Y se divide en lo que es el activo corriente y el activo no corriente. Entonces, ¿qué tenemos dentro de lo que son los activos corrientes? Aquellos activos que tienen una mayor liquidez, o sea que vamos a convertir en efectivo de una forma, de una manera más rápida. En un periodo máximo de un año, por eso se le dice un corto plazo, ¿ya? Que es el ciclo normal generalmente de la operación. Dentro de ellos tenemos lo que son las disponibilidades, ahí hablamos del efectivo que tiene en ese momento, ¿no? Sus cuentas bancarias, su dinero efectivo que tiene en ese momento. Luego tenemos las inversiones temporarias, luego tenemos las cuentas por cobrar a corto plazo. Ojo, hay que tener mucho cuidado con el tema de las cuentas por cobrar, hay que ver que sean recuperables también, ¿no? Hay que ver, no vamos a otorgar crédito a todo lo que se mueve también, ¿no? Entonces, hay que saber manejar muy bien. Yo le tengo mucho miedo a las cuentas por cobrar, le tengo demasiado miedo porque es dinero inmovilizado. Y cuando son cuentas por cobrar, generalmente eso es mercadería que la empresa está dejando a sus clientes por un precio.
y hay que saber también diferenciar. Bueno, yo me imagino que tendríamos que cobrar un poco más porque estamos renunciando a ese efectivo. Entonces es por esa razón que cuando tú obtienes a crédito de una empresa, te cobran más, porque es a lo que estás renunciando, porque ese disponible lo podrías usar si es que te pagaran al contado. Ahora hay que ver también, como una vez más, la naturaleza del negocio, qué empresa vale la pena trabajar con cuentas por cobrar, en realidad, ¿no? Hay que saber analizar ese punto. Los inventarios, cuando se tratan de empresas comerciales, una empresa productiva también tiene inventarios, también cuenta con inventario, ¿verdad? Porque estamos produciendo la materia prima para llegar a un producto final y ese ya es un inventario, el producto final. La materia prima con la que se produce también es un inventario, ¿no? Y otros activos corrientes que sean a corto plazo. Ya, las disponibilidades, como les decía, son el efectivo, ¿no? Lo que tiene la empresa en efectivo, las cuentas bancarias, y esto tiene un 100% de liquidez prácticamente. Las inversiones temporarias, ese es el efectivo temporalmente ocioso que se utiliza para, más que todo, adquirir instrumentos a corto plazo con altos niveles de liquidez, con el propósito de obtener un rendimiento son inversiones que vamos a realizar a corto plazo, es dinero ocioso, como dice. Y las cuentas por cobrar son los derechos de compranza de la empresa hacia terceros, que se van a originar por las actividades propias del giro del negocio. Aquí un tema de decisión, por ejemplo, en este punto, si nosotros tenemos una empresa con demasiado activo fijo y no lo podemos recuperar, no lo podemos cobrar, entonces sería bueno contratar un factoring, por ejemplo. ¿Qué es un factoring? Es un producto que te ofrece el banco y que te ayuda con las cuentas por cobrar de tu empresa. Como el banco tiene tanta experiencia en cobranza, y lo sé yo, entonces te ayuda a recuperar esas cuentas por cobrar. En realidad tú dejas como garantía tus cuentas por cobrar. Es un producto muy interesante, pero aquí no lo explotan. También hay pocas empresas que trabajan a crédito, pero a ver, yo trabajaría, un factoring utilizaría para Dismac, por ejemplo. Un ejemplo, es una empresa grande que, si bien vende mercadería, también vende y toda la del negocio de Dismac. Entonces, yo tengo entendido, más que todo por el tema de la pandemia, Dismac un poco como que se ha desestabilizado por sus cuentas por cobrar. Ahí ha sido el problema, porque evidentemente han otorgado, han entregado productos. Ellos tienen su personal, tienen situación crediticia, quienes aprueban los créditos, pero bueno, la pandemia ha afectado a todos. Entonces, es una empresa que sería muy bueno usar ese tipo de producto, por ejemplo, ¿no? El factoring. Pese a que Dismac tiene su propio de recuperación, pero puede consignar ese dinero que lo tiene paralizado en las cuentas por cobrar, se podría ir a un banco, obtener un factoring y de esa manera, por ejemplo, ellos tendrían el efectivo en sus manos y el banco se encargaría de la cobranza. Sería un buen negocio. Ha habido empresas por cobrar, les ha ido muy mal. Había empresas muy similares, no recuerdo ahorita el nombre, no se me fue, pero que llegó aquí justamente por sus cuentas por cobrar, porque era una empresa que igual otorgaba los productos a un mayor precio, pero al final no los recuperaban, ¿no? Los inventarios que van a representar las existencias que tiene la empresa en su almacén, ya sean, como les decía, la mercadería, los materiales, los insumos, la materia prima, los en proceso entran dentro del inventario, los productos terminados también, y esto siempre y cuando dependiendo del giro del negocio.
¿no? Ya sea una empresa comercial, una empresa de servicios, ¿puede tener inventario? ¿Quién me responde eso? Sí, Lice. Tiene, ¿verdad? Sí, tiene, aunque sea en una menor medida, pero tiene su inventario igual. Ya. Otros activos corrientes, que son aquellos activos que se encuentran clasificados dentro de otras categorías. Por ejemplo, los seguros pagados por anticipado, los alquileres que se han pagado por anticipado, también entran los gastos de organizaciones, el dinero que está ahí, ¿verdad? Que no entra en ninguna de las otras categorías. Ya. Ahora vamos a analizar lo que son los activos no corrientes en realidad, ¿no? Es decir, a largo plazo en realidad. Ya. Un activo no corriente nos va a mostrar un menor grado de liquidez. O sea que la facilidad de que se convierta en efectivo va a ser mayor a un año o a más tiempo. Entre ellos vamos a tener lo que es la maquinaria, los terrenos, los inmuebles, los equipos, ¿no? Los activos fijos son el terreno, como les decía, la maquinaria, vehículos también es activo fijo, equipos de computación también, y otros similares que son de propiedad de la empresa. Como son activos fijos que se van a quedar con nosotros, obviamente tienen su depreciación acumulada, y aunque prácticamente o técnicamente es una cuenta del pasivo, porque es como una pérdida más o menos, se va a exponer en el activo con un signo negativo. Eso, bueno, ya lo han visto, lo han tenido que ver en contabilidad o en análisis o en finanzas, uno por lo menos. ¿Ya? Y esto representa la pérdida de valor que sufren los activos fijos con el transcurso del tiempo, o el uso y la obsolescencia en realidad, ¿no? Las inversiones a largo plazo también son activos fijos, son aquellas que tienen participación mayoritaria en otras empresas. Tienen una acción, una participación en otras empresas y también estas son a largo plazo. Aquí podemos hablar de lo que son los instrumentos financieros que posee la empresa, como los títulos de valor, por ejemplo, y esos tienden a ser a largo plazo. Ya. El pasivo corriente, hablamos de las obligaciones o deudas que tiene la empresa con terceras personas y estos son a corto plazo, en realidad, ¿no? El pasivo corriente es a largo plazo. Estas deben pagarse como máximo un año, pero miren, les comento, en los bancos, los pasivos a corto plazo los clasifican como un máximo de 3 años, generalmente, porque como otorgan este crédito por el tema de la cuota, entonces a 3 años es considerado un pasivo a corto plazo, y a 5 años o más de 3 años ya es un pasivo a largo plazo. Dentro de esto tenemos lo que son sueldos y salarios por pagar, los aportes laborales, estos sí entran dentro de un año, porque obviamente se tienen que cancelar en ese tiempo. Los impuestos también entran dentro de un año, las retenciones, las cuentas por pagar a proveedores y los préstamos a corto plazo. Aquí entran los bancos, pero como les decía, en el tema de los bancos podemos tener hasta 3 años. Ya estos aportes, las retenciones, sí, evidentemente, tienen que ser en menos tiempo. Yo tenía clientes que llegaron a financiarse sueldos, por ejemplo, porque ya no tenían la liquidez para cubrir los sueldos y salarios y vinieron a pedir financiamiento. Pero eso, al final creo que no llegaron a aprobar ese crédito porque una empresa que no puede ni siquiera cumplir con los sueldos, no te asegura que vaya a cumplir con las cuotas del crédito. Entonces, por esa razón no llegaron a financiar en base a ese concepto, a ese análisis. Y los pasivos no corrientes son aquellas deudas que deben pagarse a largo plazo, más de un año, o en el caso de tema bancario, más de 3 años. Se tienen lo que son los préstamos bancarios, la deuda por emisión de valores también, ¿no? Si vamos a comprar un título de valor y tenemos que pagar esa deuda, igual, ¿no? O si nos van a comprar, igual hay que pagar, ¿no? Los préstamos bancarios a largo plazo
Ya es la deuda a largo plazo que tiene la empresa con las entidades por algún crédito en realidad, ¿no? La deuda por emisión de valores van a ser las deudas a largo plazo de la empresa en función a los bonos emitidos por esta. Si yo voy a como empresa emitir bonos y me están entregando un efectivo por esos bonos, yo con el transcurso del tiempo tengo que pagar el porcentaje de interés o lo que haya pactado, ¿no? Por la obtención de esos bonos es un pasivo igual a largo plazo. Y tenemos lo que es el patrimonio. Bueno, que como saben, ¿no? En realidad el patrimonio son las obligaciones que tiene la empresa con los propietarios de la empresa, con tu propia empresa. También se puede definir como el valor residual de los activos luego de cubrir los pasivos. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy pagando un pasivo, ese porcentaje de pasivo que estoy pagando se va a volver un activo, ¿verdad? Ese porcentaje. Entonces, por esas razones, es un valor residual, ¿ya? Luego de cubrir los pasivos, obviamente. Es el patrimonio. Y el capital es la inversión inicial, con lo que todos empezamos. Los aportes posteriores que se hayan realizado, o sea, las inyecciones de dinero que posteriormente hayan puesto los propietarios, ¿no? Los resultados acumulados son las ganancias de la empresa, ¿ya? Y va teniendo en el tiempo las cuales, o sea, son las que se van acumulando, las ganancias que se van acomodando. Estas se pueden capitalizar y se pueden volver capital o distribuirse. A ver, por ejemplo, yo lo que hago con las empresas, con el negocio, al final del mes, yo separo un porcentaje, no sé, un 10% de la utilidad que se van a ir a una cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria representa esto, los resultados acumulados que se van a ir acumulando, ¿verdad? Entonces, esa es la manera. Ya. Y aquí tenemos la estructura del balance, como habíamos visto, reflejada en esta imagen. Y así es como se representa un balance general. Esta es la fotografía de la cual estamos hablando. Y aquí vamos a analizar cómo se comporta de manera financiera, o sea, es decir, cómo nos estamos financiando, de qué, si es por capital, aquí va a ir con todo lo que nos financiemos, y aquí va a ir dónde va destinado ese dinero, en qué estamos invirtiendo. Vamos a invertir en banco, vamos a invertir en inventario, activo fijo, y esto es la principal herramienta del Estado, de los estados financieros. En realidad, yo creo que se parte por aquí empieza todo, ¿no? Ya mañana vamos a tener la segunda parte así rápido, a nivel general, como les había mencionado, para refrescar un poco la memoria. Y aquí ya van a tener datos reales, ¿no? Tampoco les voy a pedir que ustedes armen un pasivo, un balance, ¿no? Pero sí les voy a dar datos, sí me gustaría darles datos y sepan distribuir primero y segundo, en función de esos datos que son reales de estas empresas, lo vamos a analizar. Vamos a ver cuál es la situación que tiene la empresa. El día de mañana ya vamos a refrescar lo que es el estado de resultados, el flujo de caja y bueno, un poco el tema de los ratios. Solo a modo de refrescar, como les había dicho, 2 días necesito porque siempre es bueno, ¿no? Que vaya y empiece de golpe, ¿no? Pero es bueno tener bien en cuenta los conceptos y vamos a optimizar en prácticas, servicios, comercio, vamos a analizar producción. En el tema de la producción es muy importante saber y conocer bien todo lo que es el proceso productivo, en realidad todos los insumos que entran. Y luego vamos a ver un caso, si es que nos da tiempo, vamos a llegar a ver el caso bancario, ¿no? Que es un poquito más
poco diferente en realidad, ¿no? ¿Alguna consulta, chicos, con todo lo que hemos visto el día de hoy? A ver, ¿quién me han escrito aquí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El chat. Antes de finalizar, puede indicar sus estudiantes que se controlará la existencia. Gracias, deben entender la cámara y comentar. Ah, ya. Ya, chicos, tienen que encender sus camaritas, porfa. Tengo que ver que todos estén. Creo que seguramente ha pasado en muchos otros cursos que dejaban, dejaban el tema de la clase corriendo. Puede ser. Por favor, comenten, comenten, chicos. Enciendan sus cámaras también, por favor, muchachos. Pongan el 1 todos, si no, no se les va a considerar. En lo que van escribiendo, ¿hay alguien alguna consulta, alguna duda, sugerencia, comentario? Todo es bienvenido. ¿Alguien ya ha visto de manera práctica, tal vez en alguna empresa, ha podido analizar algún estado? Tal vez los asesores, creo que había asesores de crédito. De repente ya han visto algún análisis, alguien en alguna empresa que haya hecho alguna pasantía, ha podido palpar de manera práctica. Yo he realizado. Claro, tú estás como asesor, ¿verdad? En el análisis financiero. Sí. Banco Mercantil me dijiste, ¿no? Banco Sí. Mercantil. O sea, y al ser pyme veíamos todos los rubros que se pueden. Antes de la pandemia y también en la pandemia he visto la evolución de todos los estados. Y ha debido cambiar un montón las condiciones, me imagino, después de la pandemia. Y las situaciones de la empresa. Mientras estaba la pandemia y posterior a la pandemia también. Sí, de hecho. ¿Cuántos años de experiencia tenías? Cuando entré al mercantil, nunca había sido asesor. Ellos me dieron la oportunidad, me enseñaron y me lanzaron. Ya, al campo. Sí. Hacías entonces análisis con estados financieros auditados, si es que eras pyme. ¿Veías pequeñas, medianas empresas o solamente te enfocabas en microcréditos? Solamente micro, ¿sabes? Ya, sí. Bueno, el tratamiento de microcréditos es un poquito más informal, ¿no? Sí, y también daba pequeñas, ¿no? A mediana no llegué a dar por mi límite de endeudamiento, de endeudamiento de aprobación. Sí, pero sí vi pequeñas. O sea, y para mediana es prácticamente lo mismo, ¿no? Por el método de evaluación, por el tema de los estados. Sí, porque hacen volteo de estados financieros. Realidad, sí, directamente, ¿no? Con los estados. Sí, es hasta más sencillo. La verdad, chicos, dar a una empresa, aunque no crean de mediana, a una empresa de microcrédito, de hecho es más fácil porque ya tienes la información formal y contable. En cambio, tú no me vas a dejar mentir, Pedro, que en microcrédito tienes que formar prácticamente la información, tienes que recabar, hacer un montón de preguntas, cruces. Sí, y hay mucha gente que no conoce muchos temas financieros, entonces uno tiene que saber preguntar. Tienes que saber hablarle al cliente, saber sacar esa información, saber la forma, todo, porque tú vas a ir con términos técnicos financieros de la carrera y no te van a entender. A ver, a un cliente que vende en la cancha, por ejemplo, le vas a decir, dígame cuánto tiene de disponible o dígame el realizable que tiene, no vas a responderte, digamos, ¿no? Entonces, sí, lo peor es con los inventarios, igual hay que darse modos, ¿no? Ver. Y yo lo que hacía, tenía que ir a muestreo, agarraba y contaba. Y viene ya en este momento cuánto tiene aquí y en función a las facturas en realidad, ¿no? Que tenía. Era bien complicado porque no veías a detalle todo, ¿no? Entonces,
Farmacéuticas y ferreterías son Ay, no, era un show. Imagínense cuánta mercadería maneja una farmacia. Imagínense, y de este producto, su tercera, primera, segunda calidad, o sea, realmente era un horror, un trabajo increíble. Ferreterías peor todavía, porque tenían tornillos 3/4, tornillos 5/4, tornillos, o sea, y no tenían un tornillo, ¿no? Tenían como que un montón, entonces era un poco complejo en realidad, ¿no? Bueno, lo bueno es que ya muchos tienen base aquí, entonces va a ser más. Les voy a pasar, voy a subir a la plataforma entre hoy o mañana el Excel, ¿ya? Para que podamos trabajar directamente desde ese punto, ¿ya? Bueno, chicos, ha terminado la clase del día de hoy. No se olviden, por favor, responder ahí al requerimiento. Y mañana nos vemos mañana. Continuamos con algo para refrescar un poco la memoria.